Hola, muy buenas a todos. Muchas gracias por estar acá. Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Hoy tenemos otro video, producción propia para nuestro canal, con la intención precisamente de aumentar los contenidos del mismo y bueno, ofrecer no solamente a mis alumnos, sino a todo el público general que pueda vernos y escucharnos informaciones útiles para el conocimiento histórico, en este caso de la historia de Venezuela y de Hispanoamérica. Bien, este video es una asignación también para las actividades correspondientes a la materia Historia de Venezuela, llamada hoy GHC, Geografía, Historia y Ciudadanía, de los alumnos del segundo año en el Colegio San Ignacio de Caracas. Hoy vamos a hablar sobre la Campaña del Sur. La Campaña del Sur es el nombre que se le da, históricamente hablando, a la última de las campañas militares de las guerras de independencia en el caso de la historia de Venezuela y también de Hispanoamérica. Se llama del sur porque, tomando en cuenta la realidad geográfica de Venezuela y Colombia, Nueva Granada, que formaban parte en ese momento de la Gran Colombia, el Perú y el Ecuador y lo que actualmente conocemos como Bolivia, que en ese momento se llamaba el Alto Perú, quedaban al sur. Desde el punto de vista de los chilenos y argentinos, más bien esa sería la campaña del norte. Para nosotros, los venezolanos, se le llama precisamente la campaña del sur a esa campaña militar que va a completar el ciclo de liberaciones de pueblos que se habían iniciado en 1819, cuando el Libertador consiguió concretar la independencia de Nueva Granada con la batalla de Boyacá, en 1821 con la liberación de Venezuela tras la exitosa campaña de Carabobo, y esta campaña del sur va a cerrar la liberación de la provincia de Quito, que más tarde va a ser la República del Ecuador, y la liberación del Virreinato del Perú, que se va a convertir en la República del Perú, y posteriormente la creación de la provincia del Alto Perú como República de Bolívar o Bolivia. Entonces, bueno, esta campaña del sur viene a ser una campaña un poco más larga. En el video anterior nosotros habíamos hablado correspondiente a la campaña de Carabobo, que había sido una campaña que apenas tomó 3 meses. Esta va a ser una campaña bastante extensa. Si podemos ver los años que están colocados acá, la campaña del sur es una campaña que tomó más bien 3 años, desde 1822 a 1825. Y algunos la extienden hasta el año 1826 debido a la presencia pues de resistencia, focos de resistencia realistas que no quisieron entregar las armas sino hasta ya cuando estaban en las últimas condiciones. Entonces, bueno, esta campaña, la campaña del sur, es aquella que corresponde pues para concretar a la liberación de Ecuador y el Perú. Cierra justamente el ciclo de las guerras de independencia y de alguna manera es la campaña que consagra finalmente la proyección de Simón Bolívar como el libertador de Sudamérica. Lo va a colocar como una figura fundamental, porque no debemos avergonzarnos de este hecho, pero el libertador va a tener un protagonismo muy importante y se va a convertir en una figura clave en los procesos de independencia, no solamente de Venezuela, sino de la actual Colombia, la antigua Nueva Granada, de Ecuador, de Perú y por supuesto Bolivia. Esto es motivo de muchísimo orgullo para los venezolanos, aunque por supuesto algunas personas ya en estos tiempos contemporáneos manifiestan cierto cansancio, aburrimiento, hartazgo inclusive con la presencia de Bolívar como libertador, pero no deja de ser un personaje importantísimo en la historia de Venezuela y en la historia de Hispanoamérica. Entonces, por eso nosotros los venezolanos principalmente nos sentimos muy orgullosos de recordar el papel de Simón Bolívar, y debido a su uso y manipulación en tiempos presentes, nosotros no deberíamos sentirnos mal, sino por el contrario, reivindicar el nombre de Bolívar como un personaje importante por su vocación de sacrificio y también por algunos detalles importantes que lo dejan bien parado en el desarrollo de esta campaña, que lo vamos a ver un poco más adelante. Bien, esta campaña tiene su explicación ya prácticamente después de la liberación de Venezuela. Si recordarán parte de lo que explicamos en el video de la campaña de Carabobo, el Libertador, una vez que derrotó al principal ejército realista en Venezuela, se consideró prácticamente con las manos libres para terminar
de los objetivos estratégicos que tenía cuando estaba emprendiendo la lucha contra los españoles en América, que era la liberación del Perú. ¿Por qué era importante la liberación del Perú? Bueno, porque el Perú era, junto con el Virreinato de México, el más antiguo y más importante de los territorios coloniales en América. Y aparte había sido el núcleo de la mayor resistencia que habían hecho los realistas contra los patriotas en el continente. De Perú salieron tropas que derrotaron a los independentistas en Ecuador. Desde Perú salieron también tropas apoyando a los realistas que peleaban en Chile. Y desde el Perú también salieron tropas que fueron hasta el norte de lo que sería Argentina. Entonces colaboraron con la causa realista, en algunos casos ayudaron a derrotar a los patriotas, y el Perú era un núcleo muy fuerte y muy poderoso de realistas. Tanto es así que desde 1810 hasta 1824, prácticamente durante 14 años, los realistas se habían mantenido fuertes en ese virreinato. Para que entendamos más o menos cuál era la situación, en el año 1810, y veamos un mapa, en 1810, cuando comienza el ciclo de independencias en América, aquí vemos un mapa. En el caso de Venezuela, ustedes recordarán las distintas provincias. Vamos a acercar acá el mapa. Cuando en Venezuela comenzó el proceso independentista, hubo ciudades que no estaban de acuerdo con la independencia. Esas ciudades fueron Ciudad Bolívar, Maracaibo y Coro. Todas las demás se manifestaron a favor de la causa independentista. Pero en América Latina se dio un proceso similar, un proceso parecido. Un proceso en el cual podemos ver acá en el mapa que una serie de regiones se van a mantener paralelas, enfrentándose unas a otras. Es decir, por ejemplo, acá las que tienen una corona representan a los que se van a mantener realistas, mientras que las que tienen este gorro rojo, que era un símbolo revolucionario inspirado en la Revolución Francesa, el llamado gorro frigio, van a mantenerse unos distintos grupos. Por ejemplo, Venezuela, Nueva Granada, Argentina, Chile, se va a mantener a favor de la idea de la independencia. Pero lo que va a hacer el Perú, junto con Cuba, Puerto Rico, parte de México, se van a mantener partidarias de la causa realista. Para 1810 este era el escenario en Hispanoamérica. Para 1824, 1822, 23 y 24, el núcleo de la resistencia realista se conseguía acá, en el Perú. El Libertador consideraba que independizar a Nueva Granada, independizar a Venezuela y dejar en el Perú a los realistas sin atacarlos, sin derrotarlos, era un peligro, porque precisamente en cualquier momento podían atacar. Los españoles no iban a reconocer evidentemente la derrota de los patriotas ante los patriotas como una derrota final, y de hecho, a pesar del triunfo contundente que fue la batalla de Carabobo, siguió habiendo realistas que seguían resistiendo en Puerto Cabello, aquí en Venezuela, Cumaná. Luego volverían a atacar Coro y Maracaibo y se mantendrían peleando, y hasta que no fueron derrotados en la batalla naval de Maracaibo y luego en el asalto al castillo de Puerto Cabello, los realistas siguieron combatiendo. Algo similar pasaría entonces con los realistas en Perú, y por eso el Libertador decidió iniciar el proceso independentista hacia el sur. Entonces, bueno, este proceso va a incluir fundamentalmente una campaña de 2 fases, ¿ok? Y eso de alguna manera explica cómo se va a desenvolver esto y por qué es un proceso un poco más complicado que lo que fue nuestra batalla de Carabobo aquí en Venezuela. En primer lugar, el primer país que vamos a mencionar acá es la fase que corresponde a la campaña de Ecuador, ¿ok? La campaña de Ecuador es la que comienza esta fase de la campaña del sur. ¿Cómo comienza esa campaña del sur? Bueno, cuando aquí en Venezuela
todavía no había comenzado formalmente la campaña libertadora de Carabobo, en Ecuador se estaban produciendo movimientos a favor de la independencia, movimientos más firmes. Y el 9 de octubre de 1820, los patriotas de Guayaquil tomaron la ciudad y desde ahí comenzaron a solicitar apoyos externos para la causa independentista. Guayaquil es el principal puerto de Ecuador. Es más o menos como la suerte de La Guaira para Venezuela o Puerto Cabello para Venezuela. Y en Guayaquil los patriotas decidieron solicitar ayuda tanto a la Gran Colombia como a Argentina, también al sur, porque buscaban precisamente evitar que los realistas les atacaran y se acabara la independencia. Cuando Bolívar ya está preparando todo para la campaña de liberación de Venezuela, en la campaña de Carabobo, él decide comisionar a el general Antonio José de Sucre para que viaje hacia Ecuador. Antonio José de Sucre es un importantísimo prócer venezolano que es una figura muy respetada, muy querida y muy recordada en Ecuador. Ahí se encuentran sus restos y Antonio José de Sucre además va a ser la mano derecha del libertador. Antonio José de Sucre, que lo recordamos con esta imagen muy famosa de Arturo Michelena, este prócer independentista va a iniciar precisamente la campaña al sur. Y Bolívar también está avanzando hacia el sur, desde el territorio de Nueva Granada, el territorio de Colombia. Él tenía que someter el sur de Colombia, que se había mantenido muy partidario de la causa del rey, la zona alrededor de Pasto. Y a medida que Sucre iba a la ciudad de Quito, entonces era, digamos, una campaña de tenaza. El centro de la resistencia realista se encontraba en la ciudad de Quito, la actual capital de Ecuador. Desde Guayaquil, Antonio José de Sucre se iba a movilizar para tratar de tomar la ciudad de Quito. Y desde el territorio de Nueva Granada, el libertador avanzaba desde Bogotá, luego el Cauca, el Valle del Cauca, luego Popayán, y se dirigía a una ciudad llamada Pasto. Esa ciudad, curiosamente, los habitantes eran profundamente conservadores y partidarios de la causa del rey, y se mantuvieron así inclusive hasta los últimos días de la independencia. Le hacían la guerra a los patriotas, e incluso en una ocasión, cuando pasaron soldados patriotas, les dieron agua o jugo más bien de yuca, que es profundamente venenoso, para que precisamente los soldados murieran envenenados. Y el libertador, en una ocasión muy molesto por esa situación, ordenó una represalia terrible contra la ciudad de Pasto, porque la gente allí no quería para nada la causa patriota y se seguían siendo partidarios del rey. Bueno, en esas condiciones difíciles, el libertador logró una batalla importante, que fue la batalla de Bomboná, el 7 de abril de 1822. Esa fue una batalla muy dura, donde algunos consideran que hubo un empate técnico, porque en efecto el libertador no consiguió destruir todo el ejército realista, y los realistas terminaron retirándose. Y además el libertador sufrió muchísimas pérdidas, perdió casi la mitad de su ejército. Sin embargo, Bolívar logró ocupar el terreno de batalla y se quedó esperando luego refuerzos para recuperarse. La importancia de la batalla de Bomboná es que comprometió a muchas tropas realistas que tuvieron que quedarse en la zona y no pudieron ir a Quito a ayudar precisamente a las tropas que iban a combatir a Antonio José de Sucre. En la batalla de Bomboná, por cierto, se destacó un general venezolano, Pedro León Torres, que terminó muriendo a consecuencia de las heridas. Esa fue una batalla muy sangrienta, y esa batalla viene a ser como que la primera que abre el camino para la campaña del sur. Desde Ecuador, el general Antonio José de Sucre inicia su marcha desde Guayaquil y va tomando una serie de localidades. Es importante destacar que el ejército patriota era un ejército que estaba apoyado por tropas no solamente venezolanas o no solamente tropas de la Gran Colombia, ahí había venezolanos y neogranadinos, sino también estaban los propios ecuatorianos, gente de Guayaquil, y también habían fuerzas de lo que se llama el Ejército Unido.
libertador, es decir, gente del Perú, gente de Argentina y gente de Chile. Las campañas del sur se van a caracterizar por eso, por ser unas fuerzas militares de distintas nacionalidades las que van a participar. Entonces, bueno, ¿qué termina pasando entonces? El Libertador ha logrado ese pequeño triunfo en Bomboná, pero a Sucre es el que le corresponde el grueso de la campaña. Y justamente para el 24 de mayo de 1822 se libra la importante batalla de Pichincha. La batalla de Pichincha va a ser la primera de las grandes batallas que se va a librar en la campaña del sur. Y es hasta el sol de hoy la batalla decisiva que implicó la liberación de Ecuador. Si hoy en día nosotros hablamos aquí en Venezuela de nuestra batalla de Carabobo y en Colombia, en la actual Colombia, se puede hablar de la batalla de Boyacá como la batalla de la liberación definitiva. En el caso de Quito, en la provincia de Quito, la actual República del Ecuador, la batalla fundamental es la batalla de Pichincha. Esta importante batalla, implicó un esfuerzo de combate de unos 2.500 soldados del Ejército Unido. Era un ejército compuesto por tropas de la Gran Colombia, es decir, venezolanos y neogranadinos, soldados de Perú, soldados de Argentina y soldados de Chile. Había unos 400 jinetes y unos 2.100 soldados de infantería, infantes. Por la parte de los realistas, por su parte, había un total de unos 3.000 soldados, entre infantes y caballería. Estamos hablando de una batalla en la cual los patriotas no tenían superioridad numérica. Y a pesar de estas diferencias de número, la batalla va a tener una importancia crucial porque los realistas van a resistir duramente, pero finalmente van a ser derrotados. En dicha batalla, como un dato interesante, muere un joven teniente de apenas 17 años. Es el teniente Abdón Calderón. Este muchacho, que realmente aquí se ve un poco más adulto de la edad que realmente tenía, es uno de los próceres más importantes de Ecuador y no tiene una edad muy diferente a la que tienen mis alumnos de segundo año, 3 o 4 años más de diferencia. Él murió en la batalla como a consecuencia de las heridas. Él recibió un disparo en primer lugar en el brazo derecho, luego en la mano izquierda, luego en el muslo izquierdo, luego en otro disparo en el muslo izquierdo, pero antes de caer desmayado en el último disparo, él se mantuvo firme, mantuvo su espada, hizo que su columna, su brigada, su unidad militar se mantuviese firme y hasta que le dieron el último tiro y cayó desmayado, lo pudieron retirar del campo de batalla. Cuando la ciudad de Quito fue ocupada, él murió a consecuencia de las heridas y se convirtió en un héroe importante porque no era una persona adulta, no había vivido mucho y sacrificó su vida por la causa de la independencia. Enterado Bolívar de su sacrificio, cuando llegó a la ciudad, decidió ascenderlo post-mortem. Y bueno, es una de las tantas personas que muy joven se incorporó a la lucha de la guerra de independencia y bueno, se sacrificó en el sentido más claro del término. Bueno, después de esto, después de la batalla de Pichincha, Bolívar consigue avanzar a la ciudad de Pasto. Finalmente toma esa ciudad realista y continúa avanzando hacia Ecuador y finalmente entra en la ciudad de Ecuador. Fue prácticamente aclamado como si fuera una especie de ídolo, porque como es natural en el caso de las guerras, casi como en el mismo caso de los deportes, aquellos que terminan ganando son, bueno, considerados unas celebridades. Y justamente, como un dato curioso, cuando Bolívar entra a lo que sería Ecuador, va a ser aclamado. Claro, aquí hay una imagen que habla del papel de Bolívar como figura central. Disculpen.
Aquí se le ve un poco a Bolívar exaltado. Es como el centro de todos los regocijos. Y bueno, una de las personas que más admiración mostró por Bolívar fue esta señorita. Bueno, señora, porque ya estaba casada, es Manuelita Sáenz. Manuela Sáenz era una de las damas de la sociedad quiteña que cuando vio a Bolívar le lanzó una corona de flores y al parecer le cayó a Bolívar y Bolívar la vio y sintió una gran atracción. Bueno, Manuela Sáenz se va a convertir por supuesto en una de las figuras más importantes de la vida del Libertador, aunque ya eso entra más en la vida privada que en los hechos históricos. Lo importante es que en Ecuador la gente aclamó a Bolívar y eso empezó a aumentar su popularidad. Desde ese lugar, bueno, Bolívar se preparó para continuar con la campaña del sur. Terminada las batallas, se va a producir un importante acontecimiento político y diplomático de la historia americana. Antes de pasar al Perú, recuerden que la ciudad de Guayaquil había solicitado apoyo al sur, en este caso a los patriotas chilenos y argentinos que ya se encontraban en Perú, y el líder de esa fuerza militar sudamericana era el general José de San Martín. José de San Martín decidió precisamente apoyar la causa de Guayaquil y había mandado unas tropas que son las que precisamente participaron en la batalla de Pichincha. Esas tropas compuestas por peruanos, chilenos y argentinos, bueno, comunicaron el triunfo de Pichincha y el general San Martín se embarcó desde Lima hacia la ciudad de Guayaquil. El general José de San Martín es el prócer de la independencia argentina. Aquí tenemos una imagen de él. El general San Martín es muy conocido, prácticamente podríamos decir, él es el Simón Bolívar de Argentina, es el otro prócer y es la otra gran figura de la independencia americana. Bueno, José de San Martín llegó a Guayaquil y se va a producir la famosa entrevista de Guayaquil entre Simón Bolívar y José de San Martín. Esa es una importante reunión porque son las dos más grandes figuras de la independencia sudamericana que finalmente se pudieron conocer y finalmente se pudieron tratar. Es un acontecimiento muy destacado porque no todos los próceres del proceso independentista americano se pudieron conocer. Las distancias que habían eran muy difíciles para trasladarse en persona y además no había teléfono, no había internet, no había televisión, no había formas de comunicarse como hoy en día la gente puede hacer en vivo tipo streaming o a través de YouTube. Nada de eso. Y se dio la circunstancia de que se conocieron. Sobre esta entrevista se ha hablado mucho porque hubo dos reuniones entre ellos y fueron reuniones sin testigos, fueron reuniones privadas. Y se ha especulado que pudieron haberse dicho, etc. Pero lo importante que hay que decir, porque hay gente que parece que le encanta el chisme en la historia y sobre todo el chisme negativo, que la gente se ponga a pelear, es que la entrevista que hubo entre ellos no generó ninguna enemistad. Ellos no se pelearon, a pesar de que hay gente que ha querido reafirmar eso. ¿Por qué decimos que no se pelearon y que más bien la entrevista fue productiva? Bueno, porque San Martín llegó en barco desde Perú hasta Guayaquil. Bueno, el mismo Simón Bolívar fue a recibirlo. Aquí tenemos una imagen que esperemos se vea bien. El mismo Bolívar fue a recibirlo al puerto de Guayaquil. Me disculpan si no se ve muy bien. Y bueno, esta imagen recrea el momento que Bolívar fue con su propia guardia personal a recibir a San Martín. Luego Bolívar realizó un almuerzo donde se reunió con San Martín, hubo una comida, hubo también un baile, hubo una serie de homenajes de parte de Bolívar hacia San Martín. Pero hay mucha gente que más bien ha querido destacar lo negativo, la diferencia de personalidades, y hasta el sol de hoy hay muchas personas en Venezuela que creen que San Martín se portó mal con Bolívar, o muchas personas en Argentina
Chile o Perú, que piensan que Bolívar más bien fue un grosero, muy soberbio, y esa situación, esa idea de que entre ellos dos hubo un enfrentamiento que no lo hubo, se ha reflejado incluso hasta en las pinturas. Aquí hay una pintura donde se puede ver que Bolívar está hablando y San Martín tiene los brazos cruzados. Si ustedes ven el lenguaje corporal, pareciera que San Martín está diciendo, no me interesa lo que tú digas, o está con una actitud parecida a un berrinche, y no, nada que ver. Aquí hay una imagen un poco más extensa de la reunión, donde se les puede ver a ambos. Bueno, se le ve como que Bolívar está hablando y San Martín no le está parando. Pero no, la reunión no hablaba de que hubo conflicto. ¿Por qué también decimos que no hubo situación? Bueno, porque San Martín después se retiró de la reunión de Guayaquil, se fue a Lima, renunció al poder en Lima y se regresó a Argentina y se retiró de la vida política y militar. Pero San Martín nunca habló mal de Simón Bolívar, por el contrario, él tuvo un retrato suyo, es decir, de Simón Bolívar en su casa en Francia. San Martín se retiró y murió en una población a las afueras de París, Boulogne-sur-el-Mer. Y San Martín siempre habló positivamente de Bolívar, nunca se refirió a Bolívar en malos términos. Aparte que hay unas cartas que Bolívar escribió contando más o menos de lo que trató, y no mencionó que tuvo una pelea, no mencionó que tuvo un conflicto, no mencionó que se cayeron a golpes, no mencionó que se gritaron. O sea, no hay ningún cuento para decir que hubo una lucha grave entre ambos. Entonces, ¿qué discutieron ellos dos ahí reunidos? Bueno, lo primero que discutieron era qué iba a pasar con Guayaquil. Guayaquil originalmente proclamó su independencia como si fuera un país propio, a pesar de que era una ciudad, era un puerto. Los peruanos querían que Guayaquil pasara a formar parte de Perú, alegando que en la época virreinal Guayaquil perteneció en alguna ocasión a Perú. Pero bueno, Bolívar no estaba muy de acuerdo con eso, porque Bolívar quería que Guayaquil formara parte de la Gran Colombia. Al final San Martín terminó aceptando eso porque la Gran Colombia fue la que erigió la liberación de Ecuador. También discutieron la ayuda sobre la independencia al Perú. Bolívar se comprometió con San Martín que iba a utilizar todos los recursos a su disposición para ayudar con la independencia del Perú. ¿Por qué decimos ayudar a la independencia del Perú? Bueno, porque en 1821 José de San Martín inició el proceso de la independencia del Perú. Aquí está un famoso cuadro que muchos peruanos deben conocer, que es cuando José de San Martín, el 28 de julio de 1821, proclama la independencia del Perú. El día de la independencia nacional peruana es el 28 de julio. Y a diferencia de todos los países hispanoamericanos que celebraron su bicentenario en el año 2010, Perú celebra su bicentenario, lo va a celebrar el año que viene, en el 2021, porque en el año 1810 en Perú no hubo ningún pronunciamiento a favor de independencia como lo hubo en Venezuela, en Nueva Granada, en Chile o en México. Entonces, o en Argentina, por supuesto. Entonces, San Martín hizo la proclamación de independencia en Lima, cuando él fue junto con tropas chilenas y argentinas hasta allí. Pero los patriotas realmente habían controlado muy poco del Perú. Entonces, para lograr la independencia del Perú, había que con un gran ejército terminar de ocupar el resto del país y sobre todo derrotar al ejército español, que era un ejército muy poderoso, que además contaba con muchísimo apoyo popular. Entonces, bueno, eso se discutió. También se discutió la posibilidad de una alianza entre lo que serían los países americanos luego de terminada la independencia, que hubiese una confederación. Y al final, bueno, se discutieron cuestiones vinculadas con las fronteras entre las nuevas repúblicas, cómo iba a quedar la frontera de Ecuador, realmente la Gran Colombia con Perú. Y San Martín se comprometió, a tratar de mediar en este tipo de situación. Entonces, lo cierto es que San Martín confió con Bolívar el apoyo, y el punto álgido de la discusión, que hasta el sol de hoy muchos historiadores y partidarios de Bolívar y partidarios de San Martín tienen la disputa. San Martín, a pesar de que era un hombre patriota que creía en el sistema republicano, consideraba que para Perú el mejor sistema de gobierno una vez que se independizara era una monarquía.
¿Por qué? Bueno, porque Perú había sido un virreinato y antes de eso había sido el imperio inca. En Perú consideraba San Martín que la forma de gobierno más óptima era justamente una monarquía. Bolívar, por el contrario, no. Bolívar consideraba que era terrible que una persona se coronara gobernante en Perú. Y bueno, San Martín y Bolívar tuvieron esa diferencia, pero no quiere decir que fue una diferencia muy grande, porque San Martín en ningún momento defendió reyes ni en Argentina ni en Chile, ni se coronó él, ni apoyó a ningún otro compañero para que se hiciera rey o emperador. Era simplemente un punto de vista, porque ese fue el único, digamos, aspecto polémico de la entrevista entre San Martín y Bolívar en Guayaquil. El sistema de gobierno que iba a tener Perú una vez que se lograra la independencia. Pero del resto, Bolívar y San Martín llegaron a bastante acuerdo. Terminada pues la entrevista de Guayaquil, Bolívar está preparándose todo para la campaña al sur y San Martín regresa a Lima, renuncia a sus poderes, se va a Chile y de Chile se va a Argentina y de Argentina se retira de la vida política y entonces empieza lo que va a ser la siguiente fase de la campaña del sur, que es la fase fuerte. Para algunos historiadores, la campaña del sur fundamentalmente es la campaña del Perú. Y bueno, este segundo punto es la que corresponde, ahora sí, la campaña del Perú. Esta va a ser la campaña militar más difícil que libró el Libertador. Después, por supuesto, de la de Venezuela. Considerando un tiempo continuo, creo que fue de hecho la más larga, porque le tomó todo el año, buena parte del año 23, todo el año 24 y una parte del año 23, le tomó todo, disculpe, le tomó todo el año, le tomó una buena parte del año 23, el año 24 completo, una parte del año 25 y algunos además agregan parte del año 26, sobre todo el inicio, hasta finales de enero del 26. Entonces, bueno, esa campaña continuamente fue dura porque no era en el territorio venezolano. Se enfrentaba a un enemigo muy superior que además contaba con el apoyo de la población. Y Bolívar tuvo que maniobrar en unas condiciones bastante dificultosas que en algunos casos recuerda lo que él sufrió en Venezuela. Entonces, bueno, fue una campaña dura, difícil, que va a tener batallas decisivas, pero esa campaña finalmente va a ser superada y va, cuando se logre el éxito, consolidar el papel exitoso de la independencia americana y de su figura como líder histórico de importancia. Bueno, ¿cómo comienza la campaña del Perú? Y aquí voy a resumir justamente porque es una campaña muy compleja, muy larga, y voy a tratar de destacar lo más importante para no abarcar mucho en el video. Ya llevamos 33 minutos hablando. Entonces, esta campaña, para que más o menos la comprendamos, vamos a explicar los principales aspectos que ocurre acá. Bueno, después que San Martín se va del Perú y renuncia y va a venir la ayuda, los patriotas peruanos estaban muy divididos, se enfrentaban entre sí y aparte que se enfrentaban entre sí, había situaciones en las cuales se traicionaban. Había gente que para no apoyar a un bando preferían apoyar a los realistas. Esa situación generaba una profunda inestabilidad. Bolívar había enviado a Antonio José de Sucre para Perú en mayo de 1823 para ponerse a la orden de las autoridades peruanas y preparar la llegada de las tropas venezolanas que iban a ayudar. Pero en el Perú había algunos líderes como el marqués de Torre-Tagle, el marqués que era un hombre de la nobleza peruana, estaba también el patriota Ribagüero. Ellos no se la llevan bien, se enfrentaban, llegó una situación en la cual uno fue destituido por el Congreso y se crearon después otro Congreso, había dos Congresos, había dos gobiernos. En esa situación tan caótica, la situación de los patriotas peruanos era verdaderamente desastrosa. Las tropas peruanas habían sido derrotadas en varias batallas y la situación había hecho que de verdad ellos tuvieran que
salir prácticamente a pedirle auxilio a Bolívar de emergencia: mire, véngase para acá y ayúdenos porque estamos en una situación trágica. Bueno, Bolívar va a Perú el 1 de septiembre de 1823. Por cierto, cuando él llegó a Lima fue prácticamente aclamado como una especie de salvador. Y bueno, Bolívar se va a poner en movimiento para tratar de llevar la causa independentista. Recordando un poco lo que pasó en la Segunda República, Bolívar se da cuenta que parte del problema es que hay muchos funcionarios que tienen voz y voto, y Bolívar piensa que se necesita una autoridad centralizada que conduzca la guerra. Aquí en Venezuela, Bolívar había sido siempre enemigo del federalismo y siempre pensaba que tiene que haber una única autoridad central. Y Bolívar consigue que el Congreso peruano le otorgue poderes absolutos. De hecho, lo van a nombrar dictador del Perú, porque en la antigua Roma, cuando la ciudad de Roma estaba en peligro, el funcionario que era otorgado el título para que defendiera la ciudad, salvar la ciudad y tuviese plenos poderes, era el dictador. No era la figura de dictador que hoy en día nosotros conocemos. No, estamos hablando de un dictador para salvar la causa de la independencia. Entonces, bueno, a Bolívar le dan ese título de dictador para que salve al Perú. Pero bueno, justamente en medio de esa situación, con el título de libertador, los pleitos entre los mismos patriotas peruanos continúan a tal punto que logran hacer que la ciudad de Lima caiga en manos de los realistas. Bolívar entonces decide evacuar la ciudad de Lima y se va al norte del Perú. En el norte del Perú hay una ciudad que se llama Trujillo, una ciudad que es muy importante, y ese Trujillo no tiene nada que ver con el Trujillo de Venezuela. Y desde allí Bolívar empieza a organizar la ofensiva para defender la causa independentista, pero Bolívar está bastante estresado. La situación que ha conseguido en Perú, de los desórdenes, de los enfrentamientos entre Ribagüero, Torre Tagle, las traiciones, que había dos congresos, dos gobiernos, que habían perdido batallas los patriotas. Ese desastre hizo que Bolívar se enfermara, le diera una fiebre altísima. Y sin embargo, esto es un dato muy importante de Bolívar, que habla bien de su personalidad. Bolívar fue una persona muy constante, que cuando tenía un objetivo se proponía lograrlo. Y bueno, cuando él estaba enfermo le preguntaba a alguien, que uno de sus compañeros de armas le pregunta: bueno, libertador, ¿qué vamos a hacer? Bolívar respondió: triunfar. Claramente, o sea, a pesar de la adversidad, Bolívar decía que había que continuar hasta el objetivo. No en balde, Bolívar dijo en 1814, después que se derrumbó la Segunda República, en buena medida por culpa de sus errores, Bolívar dijo que Dios concedía la victoria a la constancia y que él iba a continuar luchando para lograr la causa de la independencia de Venezuela. Bueno, 6-7 años después lo lograría con la batalla de Carabobo. Ahora, en esta situación, Bolívar dijo que no se va a calar otro desastre como los que había tenido que vivir en Venezuela, y se empeñó con toda su fuerza en que la situación ahora mejorara y que iban a lograr el triunfo de la guerra de independencia en Perú, aun cuando fuera muy difícil. Entonces, bueno, Bolívar, estando en la ciudad peruana de Trujillo, organiza su ejército y se prepara para lo que va a ser una lucha muy importante. Es increíble porque Bolívar está en condiciones bastante adversas, pero Bolívar se mueve con una energía gigantesca para pelear. Como Bolívar es dictador, tiene plenos poderes, él empieza a tomar unas medidas muy extremas. Lo primero que empieza a hacer es recabar cuanto ganado haya, caballos, mulas, vacas, para preparar el ejército. Lo segundo es la recopilación de oro y dinero. Empieza a pedir colaboraciones forzadas, hace decomiso, e incluso toma los cálices de las iglesias, las imágenes de oro, la plata, eso las funde porque se necesitaba dinero para hacer la guerra, que es algo que la gente no piensa. Se empiezan a fabricar botas, sillas de cuero, uniformes, ponchos, sobre todo para el frío,
y Bolívar empieza a tomar algunas medidas a favor de los campesinos pobres que había allí, la mayoría indígenas, estaban muy influenciados por la prédica realista, muy influenciados por la iglesia, por la religión, y pensaban que el rey era como Dios. Y dice, tú no te puedes alzar contra el rey porque estás pecando contra Dios. Entonces Bolívar trata que abandonen esas ideas, y Bolívar reparte tierras, da títulos de propiedad, libera a los indígenas del pago de tributos. Había un tributo desde la época de los incas que se llamaba la mita, en el cual si tú no tenías dinero, tú pagabas el impuesto trabajando durante cierto tiempo. Bueno, Bolívar elimina eso, entrena y pone a entrenar a 4.000 soldados indígenas, y se pone en una muy estricta. La gente tiene que disciplinarse. ¿Y cómo se tomaron medidas de disciplina? Bueno, nadie podía salir de los cuarteles sin una orden, y el que fuera desertor se le fusilaba en el acto. Otra de las medidas que Bolívar tomó es que aquel que robara alimentos o aquel que robara dinero que se necesitaba para las tropas se fusilaría. Años después, algunas personas consideraron que Bolívar contra la corrupción era implacable, refiriéndose al robo de los dineros públicos. Pero Bolívar se refería en el contexto de la guerra, ¿okay? No en el contexto de la paz. Ya ese era otro escenario. Pero justamente como había una situación de conflicto, Bolívar no quería que se gastaran los recursos y era muy partidario de medidas severas. Bueno, con esas medidas severas que tomó Bolívar, el ejército patriota empieza a fortalecerse, y además le llegan los refuerzos que había solicitado Bolívar desde el Perú, desde Perú hacia Nueva Granada. Él había solicitado al vicepresidente de la Gran Colombia, que era Santander, que le enviara tropas desde Venezuela y desde Nueva Granada, y le pidió 10.000 soldados. Solamente pudieron llegar 6.000 soldados, de los cuales 1.000 eran llaneros venezolanos. Aunque no vino todo lo que había pedido Bolívar, vino un poco más de la mitad de lo solicitado. Eso era suficiente, porque Bolívar pudo levantar un ejército. Fue el mayor ejército que Bolívar pudo armar en combate. Recuerden que para la batalla de Carabobo, Bolívar dispuso un ejército de 6.500 hombres. En este caso, bueno, el Libertador va a disponer de una fuerza militar de casi 9.000 hombres. Un ejército bastante amplio, bastante cercano, porque con los 4.000 que Bolívar había entrenado, había que sumársele los 6.000 que llegaron de la Gran Colombia. Bueno, con esa fuerza, pues Bolívar se preparaba para una campaña muy importante, y los refuerzos llegaron en mayo de 1824, y a partir del 17 de junio de 1824 comienza la campaña del Perú, la campaña propiamente ya militar, la fase. Desde esos seis meses que quedan del año 1824 van a señalar justamente la conclusión más importante de esa etapa. ¿Por qué decimos que la conclusión más importante de esa etapa? Porque las dos más grandes batallas se van a librar ahí. La primera es la batalla de Junín. Junín es un lago que queda en la parte central de Perú, y el Libertador se fue moviendo persiguiendo al ejército realista. El Libertador consideraba que no había que dejar escapar a los realistas y había que perseguirlos con toda la fuerza necesaria. Entonces, bueno, en la llanura de Junín, el Libertador estaba persiguiendo de alguna forma al ejército realista, y casi lo rodea, y Bolívar lo captura en su retaguardia. Por decirlo de alguna manera, eso era un juego como de el escondite, porque las fuerzas realistas sabían que Bolívar venía, y Bolívar sabía que los realistas estaban por allí. Y en una época donde no había GPS, era un poco difícil saber dónde estaba cada quien. Entonces el Libertador decidió que había que tratar de rodear a donde se encontraban los realistas, y había un lago, que es el lago Junín, y estaba muy cerca también de un famoso cerro, una montaña, el Cerro de Pasco, y allí Bolívar se dio cuenta que se iba a presentar la oportunidad perfecta para enfrentar a los realistas.
A pesar de que Bolívar tenía un ejército muy grande, la batalla de Junín va a ser fundamentalmente una batalla de las avanzadas de ambos ejércitos, fundamentalmente de caballerías. Y esa va a ser en efecto una batalla fundamentalmente de caballerías. El ejército de Bolívar, el ejército realista era de 8.300 soldados y el ejército patriota era de 8.700. En este caso había más fuerzas patriotas, pero los realistas tenían ventaja en cuanto a la caballería, porque los patriotas éramos nada más 900 jinetes, mientras que los realistas contaban con una fuerza de 1.300 jinetes. ¿Ok? Entonces, bueno, a pesar de que te contaban con esa superioridad, van a ser derrotados. ¿Por qué? Bueno, porque aquí va a haber un arma, digamos, secreta, los llaneros venezolanos. Esos llaneros venezolanos que lograron precisamente un triunfo muy importante en las guerras de independencia, que derrotaron la Segunda República y cuando se hicieron patriotas derrotaron a los realistas, fue clave. Por eso es que precisamente la batalla de Junín, que se va a librar el 6 de agosto de 1824, es una batalla de caballerías. Las imágenes que recuerdan dicha batalla hablan justamente de combates a caballo. Para que la vean un poco con detalle, aquí pongo parte de la imagen. Esta es la batalla de Junín. Aquí hay un detalle donde se puede ver, aquí es el libertador dirigiendo la batalla. ¿Ok? Acá pueden ver una escena. Ese cuadro, ese es el detalle, este es el detalle. Ahí se ven los caballos peleando. Fue una batalla prácticamente de armas blancas, lanzas, espadas y cuchillos, machetes. En esa batalla al final ocurre un triunfo demoledor. Porque bueno, los patriotas atacaron con mucho vigor a los realistas, los sorprendieron. Los realistas, que contaban con cierta ventaja numérica, van a contraatacar y va a pasar algo muy similar más o menos a lo que fue la batalla de las Queseras del Medio, donde los patriotas fingen retirarse, pero luego abruptamente se regresan y sorprenden a los realistas y los derrotan. Bueno, la batalla marcó un punto de inflexión, porque los realistas se sorprendieron de esa arremetida y fueron derrotados, salieron desbandadas, y lo peor de todo es que los realistas tenían sus tropas de infantería cerca, las pudieron haber utilizado, y ese error les costó a los realistas que sus fuerzas se desordenaran y se desmoralizaran. El jefe de los realistas era el mariscal José de Canterac, que aquí tenemos una imagen de él. José Canterac era el segundo al mando en el Virreinato del Perú, y él después escribió cuando recuerda lo que pasó, que esa fue una batalla vergonzosa, porque las fuerzas peruanas, las fuerzas realistas, tenían 14 años invictas ganando batallas en el Perú y habían sido derrotadas de una forma sorprendente. Bueno, esas tropas patriotas, que eran, como pueden ver acá, había no solamente la Gran Colombia, sino que también había de Perú, de Argentina y de Chile. Eso es lo que se llama el Ejército Libertador Unido. Consiguieron derrotar a los realistas, una importante derrota, y eso levantó el ánimo y permitió levantar la esperanza de que se iba a ganar la guerra de independencia. Eso va a ser sumamente importante, porque de alguna manera eso permite que cambie el balance de la guerra de independencia. En esas condiciones, bueno, el Libertador se prepara para perseguir a los realistas, pero estando en el interín para lo que va a ser la batalla decisiva, se dirige a la ciudad de Lima. Cuando llega a la ciudad de Lima, se entera de una noticia bastante desagradable, pero que es que el Congreso de la Gran Colombia, el Congreso de Colombia,
le había dado órdenes que entregara el mando del ejército, es decir, lo destituían. ¿Por qué? Bueno, porque el Congreso de Colombia estaba alarmado porque Bolívar era presidente de un país, de la Gran Colombia, y le habían dado el título de dictador de otro país. Es decir, Bolívar estaba concentrando mucho poder en sus manos. Y el Congreso de la Gran Colombia decidió destituir la autoridad de Bolívar. Y esto es algo muy importante que hay que destacar, porque de Bolívar se habla mal, porque es una especie de moda actualmente hablar mal de Bolívar. Pero Bolívar, en su momento de mayor triunfo, de gran popularidad, aceptó esa medida legal. ¿Por qué? Porque el Congreso de la Gran Colombia era una institución legítima, era una institución legal, respetable, y Bolívar, que era un hombre que se suponía tenía que dar el ejemplo de las nuevas repúblicas, aceptó sin protestar esa medida. Y Bolívar entonces le entrega el mando del ejército a el general Antonio José de Sucre. Eso habla muy bien de Bolívar, porque en una época donde hay una guerra, se suponía que esas medidas podían perjudicar a la causa de la independencia, pero Bolívar se mostró respetuoso de las leyes y las instituciones y se comportó como un hombre que en verdad quería el bien para su patria y no quería ser un dictador y hacer lo que estamos acostumbrados a conocer hoy en día, porque los que se dicen bolivarianos, los que se dicen seguidores de Bolívar, han utilizado su nombre para violar la ley, violar la constitución, pasar por encima de la voluntad popular, de las elecciones, de los parlamentos, de los tribunales. Y si analizaran la historia, verían que Bolívar dio un ejemplo al desprenderse de la autoridad y el poder que tenía, porque justamente el Congreso de la República de Colombia le dio esa orden. Bueno, Bolívar acepta la decisión y se prepara pues para quedarse en Lima. El 24 de octubre de 1824 se entera de esa medida y bueno, nombró a Sucre el encargado de responder y terminar con la campaña del Perú. Y aquí, bueno, ya vamos terminando nuestro video. La batalla de Ayacucho es la fase final de la campaña del Perú. Después de la batalla de Junín, la batalla decisiva va a ser la de Ayacucho. Los realistas se concentraban en la ciudad de Cusco. Cusco es una importante ciudad peruana y Cusco había sido la antigua capital del imperio incaico. Y los realistas eran fuertes allí, no solamente fuertes por números, sino que eran profundamente populares. Toda esa gente pensaba que la causa del rey era imbatible. Y en efecto, llevaban 14 años ganando los realistas y la gente en Cusco apoyaba a la causa independentista. Entonces, bueno, ¿qué hace Bolívar? Bueno, Sucre marcha hacia Cusco, vía Cusco, para tratar de encontrarse con los realistas. Los realistas también salen de Cusco a encontrarse con Sucre y también es otro juego de ajedrez, porque el territorio era bastante escarpado, es una zona montañosa, eso es lo que se llama en Perú la sierra, y Sucre lo que busca es un lugar apropiado para precisamente poder desplegar su ejército y sobre todo que los realistas, que saben que tienen un número importante, no puedan aprovechar su número superior. Él busca un terreno adecuado donde puede vencerlo. Entonces, bueno, ese lugar va a ser una pampa, una sabana que se llama Ayacucho. Ayacucho, por cierto, en lengua quechua significa el rincón de los muertos. Esa sabana, ese llano, esa pampa de Ayacucho estaba a las faldas de un cerro llamado Condorcunca, que sería en quechua el cuello del cóndor. Y bueno, en ese cuello, al lado de ese cuello del cóndor, en el rincón de los muertos, o sea, al lado del Condorcunca y en Ayacucho, se va a librar la batalla. ¿Qué consigue Sucre? Poner a su ejército en una posición en la cual los realistas vayan a venir, pero no puedan aprovechar para desplegarse plenamente. Entonces, bueno, ahí se va a librar el 9 de diciembre de 1824 la última gran batalla
de la campaña del Perú, que va a ser también la última gran batalla de la independencia sudamericana y de toda Hispanoamérica, porque va a cerrar el ciclo. En esa batalla, que es el 9 de diciembre, vamos a conseguir que está la más importante fuerza militar realista en ese momento en el continente. Estamos hablando de un ejército de nada más y nada menos 9.310 soldados. Originalmente el ejército realista era de casi 12.000 soldados, pero se va a presentar una situación muy favorable para los patriotas. Los realistas estaban peleados entre ellos. Una parte de los realistas en el Alto Perú se separaron, no querían reconocer la autoridad de los realistas en Perú y hubo que mandar tropas para someterlo. Entonces, cuando las fuerzas realistas estaban divididas, se produce una cuestión parecida a la batalla de Carabobo. Mientras Bolívar buscó concentrar la mayor cantidad de fuerzas patriotas, las fuerzas realistas más bien se dividieron, se desconcentraron. Entonces, bueno, había pues este ejército de 9.310 soldados. De ese ejército es importante destacar que solamente 600 eran españoles. Los demás, casi 9.000, eran peruanos. Eran gente de Cusco, Arequipa, Lima o el Alto Perú, que sería hoy en día Bolivia. Lo otro interesante es la cantidad de cañones que va a tener este ejército. 14 cañones. Va a ser, digamos, la mayor cantidad de artillería en un combate de las fuerzas que tuvo que librar el Libertador. Pero a pesar de esa enorme masa numérica que van a tener los realistas, no van a poder sacar ventaja, que ya lo vamos a explicar muy brevemente de lo que va a pasar acá. Los patriotas, por su parte, el ejército patriota era una fuerza de unos 5.008 infantes y unos 700 jinetes, que daba un total de 5.780 soldados. De esos 5.780 soldados, 4.500 eran de la Gran Colombia. Estamos hablando allí que eran personas de Venezuela, de Colombia, de Nueva Granada y Ecuador. 1.200 eran del Perú y quedaban unos 80 que eran tanto argentinos como chilenos. Esto conformaba, por supuesto, el Ejército Unido Libertador. Había 2 cañones que creo que no llegaron a utilizar en la batalla. Bueno, el combate se libra a partir de las 10 de la mañana del 9 de diciembre de 1824. Los realistas tratan de aprovechar su mayoría numérica, pero no consiguen desbordar a los realistas, a los patriotas. ¿Por qué? Bueno, porque precisamente los puntos que habían organizado los patriotas era el dispositivo que hizo el prócer Antonio de Sucre, era para que los realistas no pudiesen desplegarse. De hecho, los cañones que usaron los realistas dispararon mal y no le dieron a casi nadie. Y cuando los realistas lanzan su caballería contra los patriotas logran resistir, logran aguantar, y en una situación incluso que se va a convertir famosa, uno de los héroes de esta batalla va a ser un general colombiano llamado José María Córdoba, donde él le da una famosa orden a sus soldados que hoy en día la hemos escuchado, aunque por supuesto la gente la utiliza más bien para broma. Cuando los realistas están atacando, él ordena a sus soldados: manténganse firmes, adelante, a paso de vencedores. Este es el general José María Córdoba. Él logra precisamente convertirse en uno de los héroes de la batalla de Ayacucho. El resultado al final es que la caballería patriota, una de ellas dirigida por el general Guillermo Miller, que es un veterano irlandés que peleó en las guerras en Europa, las guerras napoleónicas, que se vino a América, la caballería de los patriotas logra avanzar, derrotar a la realista
y las tropas realistas entran en desorden, en confusión, y a pesar de tener casi el doble de soldados de los patriotas, al final son derrotadas. Al final estamos hablando de que los realistas tuvieron como unos 1800 muertos, los patriotas solamente 900 muertos, y fueron capturados una gran cantidad de prisioneros y oficiales. Estamos hablando de que fueron capturados el virrey José de la Serna, sus mariscales, 10 generales, 16 coroneles, 284 mayores capitanes, 68 tenientes coroneles y más de 3.500 soldados de infantería y jinetes, etc. Bueno, justamente eso marca el fin de la famosa batalla de Ayacucho, que es representada en esta famosa pintura. Aquí se ve el momento en el cual Sucre está recibiendo la delegación de los realistas para rendirse, y aquí se ve el ejército realista rendido. Aquí se ven los realistas, hay dos jinetes que son patriotas, y en el medio están los soldados realistas. Se firma entonces la famosa capitulación de Ayacucho, que es una capitulación, es un acta de rendición, pero como un documento legal que tiene una serie de artículos. Sucre, a pesar de haber vencido a los realistas, hizo una capitulación muy honrosa, donde le permitió a los realistas conservar sus armas, llevarse muchas de sus banderas, poder irse a su país, inclusive se les pagaba el pasaje, etc. O sea, Sucre bajo ningún concepto se ensañó con los derrotados, les hizo mal, no quiso atacarlos, burlarse de ellos, y más bien habló de una gran condición humana. Además que Sucre, que había sido el que había firmado en Venezuela el Tratado de Regularización de la Guerra, era una de las personas que decidió por motu propio que en cada escenario de batalla donde él peleara aplicara esas mismas normas y trató bien a los prisioneros. Entonces, bueno, aquí hay una pintura que recrea cómo fue el acuerdo de la batalla, la capitulación de Ayacucho. ¿Okay? Bien, aquí está el mariscal de campo José, el famoso mariscal de campo, el último virrey José de la Serna, que fue la última gran autoridad realista en el Perú y en América. Tras ocurrir esa batalla, el principal ejército realista de Sudamérica, del Perú y Sudamérica, es destruido. Es el equivalente a la batalla de Carabobo. ¿Por qué? Porque con eso cierra el proceso de la independencia americana. ¿Ok? Pero no va a ser la última batalla, no va a ser el último combate, va a haber otros focos de resistencia. El Alto Perú, lo que hoy va a ser conocida como Bolivia, es una región que todavía se mantenía bajo el control de los realistas. Por lo tanto, el general realista que se había distanciado, que mencioné ahorita, que se había peleado con el virrey, se apellidaba Olañeta. Él se negaba a reconocer la capitulación de Ayacucho y pretendía resistir. Bueno, él fue finalmente derrotado en un último combate ya en el año 1825, que es la batalla de Tumusla en Bolivia. Esa batalla fue el último combate ya propiamente de un ejército realista con un líder español en América, y fue vencido por tropas mayoritariamente americanas. Derrotado a este caballero, la resistencia prácticamente es derrotada. Entonces, bueno, los realistas en casi todo el continente han quedado vencidos. Quedaba solamente un lugar de resistencia, que era en el Perú, la fortaleza del Callao. Recuerden que el Callao es un puerto cercano a Lima, como decir La Guaira y Caracas. Ahí la fortaleza se mantuvo realista, y ellos van a resistir prácticamente 2 años, año y medio,
y ellos se van a negar a aceptar la rendición. Entonces, bueno, pero prácticamente todo el continente, toda Sudamérica, está ya en manos republicanas, no hay un ejército patriota. Bueno, ¿qué ocurre después de la batalla de Ayacucho? Sucre llega y marcha a la ciudad de, bueno, aquí tenemos la batalla de Ayacucho, el famoso cuadro, y aquí hay otro cuadro no tan famoso, que es Sucre entrando a la ciudad de Cusco. Cusco, que está acá, era como ya les había mencionado, la antigua capital del imperio inca. Y aparte, Cusco era la mayor base de resistencia de los realistas en el Perú. De esa ciudad hay un dato interesante que me gustaría comentar. La municipalidad de la ciudad, el cabildo, decidió regalarle a Antonio José de Sucre algo que era muy simbólico del proceso de la conquista y luego de la independencia, que es el pendón de Francisco Pizarro. Francisco Pizarro fue el conquistador español que conquistó el imperio incaico, que venció a los incas y bueno, inició la dominación española. Justamente después del triunfo de Ayacucho terminaba esa dominación, y este famoso pendón, el famoso pendón de Pizarro, aquí podemos verlo. Esto es una reconstrucción de cómo era. Aquí lo vemos. Este famoso pendón se lo entregan. Aquí se ve voy a tratar de, aquí me cuesta un poco mostrar esto. Aquí se ve una reconstrucción, el original. Este es el original, que tenía una antigüedad de casi 300 años, desde 1536. Y en Venezuela, en 1981, mandaron a hacer una réplica a España para que lo colocaran. Bueno, esto actualmente se encuentra en el Consejo Municipal de la ciudad de Caracas, porque precisamente el Consejo Municipal, el Cabildo de Cusco, se lo regaló a Sucre, y Sucre se lo regaló a Bolívar, y Bolívar lo mandó precisamente al Cabildo, al Consejo Municipal de la ciudad de Caracas. Aquí hay un poco más de detalle de cómo es esta imagen. Esto es el pendón. Cualquiera de ustedes que vaya al Consejo Municipal de Caracas, en el centro de la ciudad, frente a la Plaza Bolívar, puede ver esto. Bueno, eso fue un gesto muy simbólico que fue preparando, pues digamos, el momento de la mayor cumbre y la mayor gloria de tanto Sucre como Bolívar. Porque finalizada esta campaña, el Libertador, bueno, se va a convertir en una figura altamente popular. Fíjense ustedes lo que pasa. Cuando llega la noticia del triunfo de la victoria de Ayacucho, el Libertador, bueno, convoca al Congreso de Perú y le devuelve el cargo, renuncia al puesto de dictador, le entrega el cargo de dictador del Perú. Y bueno, ¿qué hace el Congreso peruano? El Congreso peruano no le acepta la renuncia, pues al contrario, le da el título de presidente, dictador perpetuo, etcétera, lo colma de honores. Y esta es una situación bastante asombrosa, porque Bolívar ya era presidente de la Gran Colombia, y ahora legalmente, legítimamente, el Congreso peruano lo nombra también presidente con plenos poderes del Perú. Eso se debe a la popularidad que había alcanzado Bolívar a raíz del éxito de la campaña de Ayacucho, y todo eso va preparando pues el momento de la mayor gloria del Libertador. Porque bueno, el Congreso del Perú decide hacer un gesto de agradecimiento y le otorga 2 millones de pesos para Bolívar. Bolívar rechazó el millón de pesos para él, pero aceptó el otro millón para repartirlo entre los soldados que habían ganado las batallas de Junín y Ayacucho. Algo que se aceptó el Libertador fue este regalo, que es muy famoso. Es la famosa espada del Perú.
Esta famosa espada del Perú, que la hicieron, es una espada que tiene incrustaciones de oro y de diamante, es muy famosa. Esta espada del Perú, esta espada del Perú, que tiene como, vamos a ver si se puede ver un poco, tiene incrustaciones de diamante, está con baño de oro, etcétera. Es una pieza bastante lujosa de orfebrería. Esta es una espada de gala, no era una espada de combate. Bueno, esa es la famosa espada de Bolívar, del cual se han hecho usos y abusos. Y algo importante es que, bueno, en el momento de su mayor triunfo, Bolívar justamente va a exhibir esa espada en un retrato que se hace en Lima, justamente, que es este famoso retrato. Es el retrato del pintor peruano José Gil de Castro. Esta imagen de Bolívar es la imagen que él se la manda, precisamente, si se dan cuenta en la imagen, Bolívar tiene la espada del Perú, la espada que le regalaron. Esta imagen él la hace y se la manda a su hermana. Y la manda con una nota que dice retrato hecho en Lima a la mayor semejanza mía. Es decir, Bolívar afirma que ese es el retrato que más se parece a él. Por lo tanto, ese es el verdadero rostro del libertador, no los rostros reconstruidos que han hecho posteriormente políticos con la intención de manipular la historia y hacer que Bolívar se parezca a él o a lo que ellos creen que se parece a ellos. Entonces es muy importante destacar este detalle. Bueno, Bolívar empieza a recibir una serie de homenajes en todas partes a donde llega, y Bolívar se dirige entonces a Cusco, y camino a la ciudad de Cusco recibe muchos homenajes, inclusive un famoso alcalde de un pueblo llamado Pucará dice una famosa frase de Bolívar que dice que su gloria crecería a través de los siglos como las sombras crecen cuando el sol declina. Algo que hasta cierto punto es cierto, por lo menos para muchos venezolanos, con respecto a Bolívar. Bueno, Bolívar consigue pues llegar también al Alto Perú, y estando allí justamente, muy brevemente, con esto voy cerrando, se produce la siguiente situación. Las provincias del Alto Perú, que formaban parte del virreinato del Perú y una parte del virreinato de Río de la Plata, lo que sería Argentina, quieren independizarse, no solamente de España, sino también de Perú y de el virreinato de Río de la Plata. Al principio Bolívar no sabía qué hacer, él como que no estaba muy de acuerdo porque no quería una guerra entre países, pero cuando el virreinato de el Río de la Plata dice que no hay ningún problema, que si esas provincias quieren independizarse y salirse de ellas no hay problema, Bolívar entonces permite pues que Sucre convoque una asamblea constituyente en Bolivia, y esa asamblea a partir de mayo se va a conseguir reunir y en el mes de junio se instala, y ellos deciden, en medio de la gran popularidad que tiene Bolívar, que se van a independizar las provincias del Alto Perú y van a constituir una república que nada más y nada menos tiene este nombre, la República de Bolívar. Era un homenaje a Bolívar, eso era una cosa así impresionante. Bolívar es el único prócer que tiene justamente un país con su nombre. Eso se puede ver como una muestra de personalismo político, pero es importante destacar que Bolívar no lo pidió, Bolívar no lo exigió, ni tampoco Bolívar lo impuso. Eso fue una petición de la Asamblea Constituyente de Bolivia, y además fue algo que se mantuvo, y es algo que fue refrendado en todas las constituciones y en todos los procesos legales y jurídicos del país, porque como está de moda ser ahorita antibolivariano y meterse con Bolívar, hay que aclarar ese pequeño detalle. Y bueno, Bolívar acepta pues que se cree ese país, pero además pasa también algo insólito. Bolívar, que ya era presidente de la Gran Colombia, y Bolívar, que ya era presidente con poderes absolutos en Perú, recibe del Congreso de Bolivia el nombramiento como primer presidente. Para 1825
Bolívar era en efecto el hombre más poderoso de Sudamérica. En su momento podríamos decir que quizás era el hombre más poderoso de América. Pero Bolívar, bueno, no estaba interesado en una cuestión megalómana, a pesar de que se acostumbra a decir, porque Bolívar simple y sencillamente aceptó los honores que correspondían a su grado de general, de presidente, pero Bolívar se desprendió del ofrecimiento y le ofreció la presidencia a Antonio José de Sucre. Va a preparar un proyecto de constitución para Bolivia con sus nuevas ideas, un proyecto bastante complejo y discutible, porque ahí más bien está reconociendo parte de las ideas que San Martín le había dicho, aunque no con una monarquía. Y ese Congreso Constituyente de Bolivia, bueno, va a aceptar esa constitución que plantea Bolívar, que es una constitución donde el presidente es vitalicio, donde el presidente puede nombrar su sucesor. Va a haber un Congreso de 3 cámaras, una de las cámaras va a ser de senadores vitalicios de toda la vida, y en teoría era una especie de constitución que intentaba ser un modelo equilibrado entre república y monarquía, porque Bolívar se había dado cuenta que con 300 años de régimen monárquico, de monarquía absoluta, iba a ser muy complicado que una república democrática, federal, funcionara, y sabiendo lo que había pasado en Venezuela y con la configuración social, Bolívar pensaba que una autoridad centralizada, fuerte y estable era lo mejor. El experimento no va a servir, no va a funcionar. Sucre a los 2 años va a ser derrocado como presidente, va a venir la era de los caudillos y las guerras civiles, pero lo único interesante que hay que destacar de ese proyecto constitucional son las frases que Bolívar dice en el discurso a ese Congreso Constituyente, cuando él dice que los pueblos americanos estaban entre 2 monstruos iguales, la tiranía y la anarquía. Y se puede decir que prácticamente esa ha sido la historia de los pueblos hispanoamericanos y de América Latina en general desde la independencia hasta el sol de hoy, porque el exceso de libertad genera lo que conocemos como la anarquía, y el exceso de orden genera lo que conocemos como la tiranía. Entonces esas son fuerzas que constantemente están luchando y no se ha podido crear un equilibrio armónico entre ambos polos. Y bueno, Bolívar intentó hacer eso con ese proyecto de gobierno vitalicio que no funcionó. Sin embargo, ya ese es motivo de otro tema que sale de la campaña. Y esta campaña militar, que ya había concluido prácticamente con Ayacucho, prácticamente también se cierra con un gesto simbólico muy importante. En el mes de octubre, creo que el 5 de octubre, Bolívar llega al Cerro del Potosí, que era una gran montaña que tenía grandes yacimientos de plata. El Cerro del Potosí fue durante mucho tiempo, casi 300 años, la mina de plata más grande del mundo. De ahí salieron la mayor cantidad de recursos monetarios, metales preciosos, que irían a España, que irían a Europa, que financiarían el esplendor de España durante el Barroco, el Siglo de Oro. Bueno, cuando Bolívar llegó allí, ese era un cerro que se pensaba que era tan alto como el Everest, y Bolívar escaló ese cerro junto con Sucre y también su edecán Daniel Florencio Oleari, y Bolívar colocó allí sus banderas. Ese fue su momento cumbre. Era el hombre más poderoso de Sudamérica, era un hombre sumamente popular, sumamente querido, y esa imagen es representada en esta obra de Tito Salas, que se encuentra hoy en día en el Panteón Nacional. Es el momento en el cual Bolívar coloca sus banderas y es, digamos, el momento cumbre de su epopeya. De hecho, esta imagen resultó profética, porque Bolívar, cuando estaba iniciando la campaña de Guayana para 1817, en un lugar llamado Casacoima, le dijo a sus generales que él aspiraba, después de los triunfos de Guayana, una vez que liberara Guayana y liberara Venezuela, iba a liberar Nueva Granada e iba a marchar hasta el Perú y colocaría sus banderas allá en los cerros del Perú. Bueno, los generales en su momento pensaron que Bolívar se había vuelto loco, que estaba muy estresado y tenía fiebre, pero Bolívar cumplió su promesa.
Con esto prácticamente la campaña se cierra, es el momento de mayor gloria. Los realistas van a seguir resistiendo en el sitio, en la fortaleza del Callao, así como en Venezuela resistieron en la fortaleza de Puerto Cabello. Los realistas seguían resistiendo en la fortaleza del Callao. Y bueno, los patriotas, dirigidos por el general Bartolomé Salom, que aquí tenemos una imagen, general venezolano, estuvieron peleando y no se quisieron dejar dominar por los realistas, y estuvieron desde diciembre de 1824 hasta enero de 1826 resistiendo contra los realistas, o bueno, los realistas resistiendo contra los patriotas, pero los realistas se les acabaron las municiones, se les acabaron los alimentos, estaban muy enfermos, y de un ejército de casi 2.800 o 3.000 soldados, nada más quedaban como 400 soldados en pie. Entonces, bueno, los realistas se rindieron, y esta que está acá es la bandera de la fortaleza del Callao. Es la última bandera española que ondeó en territorio sudamericano y territorio continental americano. Esta bandera fue arriada, fue bajada el 23 de enero de 1826. Ese día terminaba la resistencia en la fortaleza del Callao y prácticamente terminaba la resistencia. Con ese último hecho militar, ahí sí terminaba completamente la campaña del sur, terminaba la campaña del Perú, terminaba lo que había comenzado en Ecuador, y se cerraba el ciclo de guerras de independencias hispanoamericanas. Las únicas dos colonias que quedarían españolas hasta 1898 iban a ser Cuba y Puerto Rico, pero ya de resto todo el continente, desde México hasta la Argentina, se habían independizado. Ese hecho marca, bueno, el fin de la guerra de independencia, el fin del predominio monárquico español, el inicio de las repúblicas hispanoamericanas, más o menos una veintena de países, el encumbramiento de la gloria de Simón Bolívar como líder histórico, y finalmente el inicio ya de la última etapa de la vida política de lo que se va a llamar la Gran Colombia, que ese será el motivo de nuestro siguiente y último video para nuestras actividades de clase de distancia en la materia Geografía, Historia y Ciudadanía GHC, que es la historia de Venezuela para el nivel de segundo año. Bueno, con esto ya podemos decretar prácticamente finalizado este largo video, que me disculpo que haya sido tan extenso, pero es un tema amplísimo que intentamos resumir en menos de 1 hora y media, intentando pues destacar lo más importante, esperando pues que esto haya sido de su agrado, de su interés, y sobre todo hayamos cumplido el propósito de difundir la historia de una manera interesante y amena para todos, no solamente para mis alumnos. Muchísimas gracias y nos vemos próximamente.